Desde la zona de Minneapolis-St. Paul en Minnesota, el evangelista Jimmy Swaggart y su equipo están en cruzada en el centro Met de la ciudad de Bloomington. Y hoy, el hermano Swaggart exhorta a los cristianos a salir de Egipto, en sentido espiritual, y buscar la gloria de Jesucristo en su mensaje llamado Sal de Egipto. Si tienen su Biblia, busquen ahora en ella el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11:24. Y dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo. Al fin y al cabo, esa palabra sola determina si vamos a triunfar o no. Escogiendo. Necesitamos escoger. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Así son su vida y la mía. Puede escoger entre la salvación y el pecado. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invencible. Quiero usar como tema de hoy 3 palabras: sal de Egipto. Quiero llevarlos hoy en un pequeño recorrido. Quiero que regresemos unos 3700 años, un momento, y que veamos a los hijos de Israel al ser librados de la esclavitud de Egipto, y que veamos en la Biblia, que el Señor me ayude a traerles. Quiero que vean que Dios bosquejó gráficamente en su viaje de Egipto a la tierra prometida. Nuestras experiencias de hoy en Jesús. La Biblia nos dice que Dios nos presenta estas experiencias en detalle para que nos sirvan de ejemplo, para que por ellas aprendamos. Quiero ir primero hasta el capítulo 15 del Éxodo. Éxodo 15, comenzando con la primera palabra del verso primero. Dice así: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Me detendré aquí por ahora. Están en la orilla del Mar Rojo y celebran la liberación de Egipto. Están celebrando su liberación de la esclavitud, del barro y del dolor y del látigo y de los hornos de Egipto, donde habían estado por tanto tiempo. Como dije hace un momento, esto es tipo de donde estábamos cuando no éramos salvos antes de acudir a Jesús. Mientras más se vive para Dios, con mayor claridad puede ver que hay diferencia entre ser salvo y no ser salvo. Poco a poco uno va aborreciendo al mundo, se estremece cuando recuerda dónde estuvo y de qué situación fue sacado. Ahora, quiero decir algunas cosas antes de seguir adelante, y son estas. Los israelitas no tenían mucho tiempo fuera de Egipto, el recuerdo estaba fresco.
Pero comenzaron a murmurar y a quejarse. Decían así: preferimos los puerros, las cebollas, los ajos, los pepinos de Egipto. Es algo muy extraño, pero al que hace poco que es salvo, a veces el diablo lo tienta a mirar de nuevo al mismo hoyo del que fue sacado hace poco. Y al mirar solo recuerda lo que llaman buenos tiempos. Solo recuerda los momentos buenos, pero el diablo le hace olvidar los tiempos malos, ataduras, los dolores, adicciones, el terrible temor y la soledad que sentía, y solo recuerda los pepinos y los puerros y los ajos. ¿Se acuerdan? ¿Comprenden lo que digo? Mientras más se vive para Dios, más olvidado queda. Pero esto es lo que quiero decir: el diablo se esconderá de usted. Mientras dice: qué bien te iba cuando estabas en el mundo, cuando vivías para el diablo y hacías esto y aquello, y todo se volvía un lecho de rosas. Ahora las cosas son difíciles. ¿Qué me está pasando, Jimmy Swaggart? Yo le diré lo que le pasa: que mira hacia donde no debe. Cuando los israelitas se fueron de Egipto mirando a la tierra prometida, veían la gloria de Dios como nube de día y pilar de fuego de noche. Nunca verá la gloria de Dios mirando de nuevo a Egipto. Le tiene que dar la espalda y mirar hacia la gloria y el poder de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Corte las amarras! Láncese mar abierto. Y Dios me indica que les diga ahora mismo a nuestros televidentes: deje ya el mundo, váyase con Jesús, aunque eso agite a los demonios y al mismo infierno. Diga: me voy con Jesús, voy a servir al Señor, voy a servir al Omnipotente, no me importa el precio, lo que tenga que hacer. Diablo, aquí estoy y me quedo, voy hasta el final con el Dios de todo poder. Aleluya, gloria. Este es el precio. Si usted vacila y duda entre los pepinos y Cristo, el diablo le hará pasar un mal rato, pero si usted le vuelve la espalda y entonces mira hacia delante, cuando lo haga verá su gloria. La columna de fuego de noche y la nube de día. Gloria a Dios. Muy bien, cuando venga Jesús, el orden de todas las cosas cambiará. Ya no le gusta lo de antes. Las cosas que lo entusiasmaban. ¿Acaso pondría usted un disco de rock and roll? ¿O de Led Zeppelin? ¿O el Gran Zeppelin? ¿O como se llame? ¿Es su Dios ese o cómo se llama él? Mick no sé qué. Sus prioridades son otras. Antes le encantaba leerse las revistas que hablaban de cine o ver cuanto hubiera en la televisión, pero sus prioridades han cambiado. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! Está en la palabra de Dios. Se lleva este libro a la iglesia. También lo lleva al trabajo. 5 minutos para tomar café y en lugar de tomarlo saca el Nuevo Testamento y comienza a leer la palabra. Lo ven con él en el bolsillo, lo ven con él en la mano, lo ven con él en el camino de la iglesia. Ya nunca se separa de él. Las prioridades cambian. Si no, no ha salido de Egipto.
Sus prioridades cambian. Muy bien, Éxodo 16:4. Si lo están buscando, está después de lo que leímos. Éxodo 16:4, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no, etcétera. Quiero que nos fijemos en esto, os haré llover pan del cielo. Jesús dijo en el libro de Juan, yo soy el pan de vida. Lo primero que se hace al salir de Egipto es recibir el pan de vida. Quien realmente lo saca es Jesús. ¿Me han comprendido? Él es el pan. Si usted está asociado a una religión que pone otras cosas a la par con Jesús, o alguien por encima de él, salga huyendo como si fuera una serpiente de cascabel. Es mi mensaje, es mi mensaje. Jesús, Jesús, soy fanático de Jesús. Jesús, 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 Jesús. Canto sobre Jesús, predico sobre Jesús, grito de Jesús, susurro de Jesús, clamo Jesús, oro Jesús. Soy un fanático de Jesús. ¿Por qué? No es difícil de entender. Él me salvó. Gloria. Me levantó de en medio del barro, puso mis pies sobre una roca y hoy pone en mi corazón un canto de alabanza. Aleluya, Jesús. Por eso predico como lo hago. Por eso actúo como actúo. Porque estoy hablando de Jesús. Si hablara de John Lennon, quizá haría esto. Pero estoy hablando de Jesús. Él es Dios y está sentado a la derecha del Padre y está intercediendo por los santos de Dios. Me salvó del diablo y del infierno, cambió mi vida, me limpió, rompió el yugo de las tinieblas, me libró Jesús. Al decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, el pan nuestro de cada día, dánoslo. No le está pidiendo solo pan blanco, integral, de trigo, de centeno, de la clase que sea. Él es el pan. Danos hoy a Jesús. Danos el pan. Aleluya. Tengo algunas cosas buenas. Agárrense del paracaídas. Cada noche llamamos gente al altar y hacemos con ella la llamada oración del pecador. Pero esa oración no cambia. Con todo hay gente que escribe para pedirla. Pueden leerla hasta volverse viejos, que no les va a servir de nada. ¿Cuánto quisiera que entendieran que no se acepta un credo o una teoría, sino que se acepta a una persona? Jesús. De eso es de lo que hablamos. ¿No ven? Cristianismo no es una religión. No es una religión. No tiene que ver con religión, que solo es un montón de reglas. Haga esto, arrodíllese así, mire de esta forma, junte las manos de esta otra, diga estas palabras, vaya a la iglesia en este momento. Eso es religión, reglas y reglas y más la religión. Y ahora bien, la salvación no es una religión. En la religión hay que pertenecer a cierta iglesia. Hay que aceptar ciertas declaraciones de fe, hay que someterse a ciertas teorías. El cristianismo no es una religión, sino una relación. Una relación no con algo viejo y muerto, sino con Cristo, el Cordero vivo de Dios, que vive para siempre. Cuando hacemos la oración del pecador, casi siempre usamos Romanos 10, 9 y 10, donde habla de confesar con la boca al Señor Jesús.
quiero hablarles algo de esto, porque significa más que solo aceptar con la mente. Espero que los televidentes comprendan, cualquiera que sea su nacionalidad, pueden hacer esa oración, pueden decir, creo que Jesús vivió y lo acepto, pero tiene que ir mucho más lejos, más hondo, porque ese término nos dice que si confesamos al Señor Jesús, o sea, el Espíritu le está diciendo que debe hacerlo Señor de su vida. Es mucho más que aceptarlo, debe tomar la decisión de hacerlo el Señor de su vida. En realidad es decir, ya no me pertenezco a mí mismo, ya no le pertenezco a mis padres, ya no pertenezco a esta nación. En primer lugar pertenezco a Cristo, donde Él me guíe, lo seguiré. Iré donde Él quiera que vaya, haré lo que Él quiera que haga, todo lo que me pida que haga, lo haré. Él es ahora mi Señor. Y no será salvo hasta que haga usted eso. Que quede bien claro, tiene que decirlo en su espíritu. Tanto si entiende todo como si no, Él será el Señor de mi vida. El amor a mi esposa va segundo después de Él, y estos hermanos en tercer lugar. Esa la capté, así. Él va primero, Él es primero, Él es primero. Eso significan las palabras: si no tomas tu cruz y me sigues y dejas que sea el Señor de tu vida, no puedes ser mi discípulo. Cuando John Stones canta, nos bendice. No se imaginan de dónde salió, de cantar en cantinas, en clubes nocturnos. Jesús lo salvó. Le dijo: ahora me sigues a mí. Señor, te sigo, pero me quedo con este grupo porque estamos a punto de triunfar, vamos a ganar mucho dinero y tener muchos premios, entonces no me estás siguiendo. Y no te quiero allí. No te quiero más en esos clubes nocturnos, no te quiero más en esos bares, ya no te quiero más en esos antros, porque me perteneces. ¿Oyes, iglesia? ¿Me comprendes? ¿Me comprendes? Eres mío, te compré. Yo te compré, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre de Jesús. Te voy a poner por un tiempo en un almacén para que trabajes con los carros, y pondré mi palabra en ti. Tú no lo sabes, pero te preparo para cantar ante muchos millones de personas. Mas si no haces lo que te digo, no llegarás. Debes obedecer. Soy tu Señor. Usted dice: bueno, espérese un momento, espere usted, espere. Yo no sé si quiero hacer eso o no, no sé si quiero perder mis discos de los Beatles. No sé si me interesa dejar de ir al cine o no. Oiga, tiene que tomar una decisión definitiva. Prefieren sufrir el vituperio de Cristo antes que disfrutar por un tiempo de los pecados. Confieso a Jesús como mi Señor de mi vida. El pan, el pan, el pan, el pan, el pan, el pan. Señor, qué fantástico. ¡Oh, vaya! Confieso con mi boca al Señor Jesús y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Una vez le pregunté al Señor: yo sé que tiene que creerlo, pero ¿por qué es tan importante? Me dijo: es importante que lo crean, pero lo es más que comprendan que ese poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo que cambiará su vida de ellos de forma milagrosa e instantánea. Es el mismo. Muy bien. Vamos a seguir.
Vamos a Juan. Juan capítulo 6, palabras algo duras. Estas palabras son duras. Jesús dijo, Juan 6:53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Me oyen? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Eso es duro, es fuerte. Predíquelo, hermano. Eso hago. Bien, ¿de qué estaba él hablando? Sé que millones de televidentes creerán de inmediato que saben de qué estaba hablando, pero lo cierto es que no lo saben. No saben. Muy bien, ¿de qué estaba hablando Jesús? Versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Ha dicho, coma mi carne y beba mi sangre, y ahora dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y ahora quiero decirles algo, necesito decírselo, este libro y Jesucristo son inseparables. No se pueden dividir, son inseparables. Él es la palabra viva. En el principio esa palabra estaba con Dios y era Dios, y quien separe a Jesús de esta palabra se vuelve un blasfemo. Si me dice que algo que trae es la palabra, pero no está en total acuerdo con esto, usted divide la palabra y separa a Jesús de ella. Cuando uno la lee, cuando se sienta a estudiarla y a leerla y decide guardarla dentro del corazón, cuando la guarda en su interior y la comienza a vivir, entonces come su carne y bebe su sangre. Muy bien. Si su iglesia no predica este libro, se apoya en él, lo proclama, lo grita, vive, sueña y come, sálgase de ella y búsquese una que lo haga. Oh, debo apurarme y estoy aún en la introducción, no se me vayan. Volvamos a Éxodo 16:23, tengo que apurarme, me estoy apurando, Señor. 23, después de salir de Egipto, nos llega el pan que es Jesús. Y Él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Reposar es saber descansar en el Señor. Y después de venir a Cristo y comer el pan, que es el mismo, hay descanso en él. Busquen ahora Hebreos 4:8. Hebreos 4:8, un bello pasaje que quiero ver con ustedes. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, que es Jesús, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Qué dice predicador? Esto digo, al llegar a Jesús, entonces hay paz y reposo. Hay un descanso en Jesús. Y escuchen ahora, ese reposo no está en cierto día, está en Jesús. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? No es el sábado ni el domingo,
ni tampoco una ordenanza. Nuestro descanso está en Jesús. Nuestro reposo está en Jesús. El diablo ha tratado de desviar a la iglesia a cosas que nos roben ese reposo. Miren a Cristo. Bien, todo lo anterior fue para llegar a esto. Éxodo 17:6. Salieron de Egipto, tuvieron maná, el pan, que es Jesús. Ahora entran al descanso, a su reposo. Usted hace la misma cosa. Y ahora, ¿cuál es el próximo paso? El bautismo en el Espíritu Santo. Éxodo 17:6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. La roca que golpeó es Cristo. El agua que brotó fue Jesús, como probaremos con las Escrituras. Es tipo del Espíritu Santo. Río de aguas vivas, lo probaré con las Escrituras, pero quiero decirles de nuevo, usted sale de Egipto, recibe el pan, que es Jesús, entra en un reposo, descansa de todos sus esfuerzos por salvarse solo, porque ha entrado en él, que viene automático con la salvación. El paso siguiente es el bautismo en el Espíritu Santo. Y lo que acabo de leer hace un instante es un tipo del Espíritu Santo. En aquel desierto Dios le habló a Moisés. Quiero decirle que vivir por Dios será un desierto a menos que reciba el Espíritu Santo. Va a ser la cosa más muerta, seca y más aburrida de todo el mundo. Está diciendo Jimmy Swaggart que vivir para Jesús va a ser algo muerto y seco. Sin el Espíritu Santo, Señor, solo va a ser un verdadero desierto. Dios dijo a Moisés: golpearás la peña. La roca era Cristo. Cuando Moisés la golpeó, quiero que vean algo. Quiero que vean algo. Cuando piensan en el agua que salió de la roca en el desierto, no sé qué ven en su mente. Quizá cuando lo lean o recuerden, piensan en un pequeño riachuelo, una pequeña corriente. Sin embargo, no fue así. Eran como 3 millones de personas, más gente que en todo St. Paul, Minneapolis y los pueblos de los alrededores reunidos. Había miles de reses y ovejas, y cuando el agua brotó de la roca, salió como un verdadero río que corrió por aquel desierto para que todos bebieran de él y sus ganados, para saciar su sed y la de cientos de miles de animales. ¿Qué quiere decir? Le quiero decir que el bautismo en el Espíritu Santo saciará tanto su alma y le dará tal gozo que usted sentirá que lo han sumergido en el mismo río de Dios. Jesús fue golpeado, como lo fue la roca. Por esa razón dice Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fue herido por Dios. Muy bien, en San Juan 7 dice un hermoso pasaje en el versículo 37: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura,
de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. Quiero ayudarlos con algo aquí. Es posible que en su instituto bíblico e incluso en nuestro propio colegio bíblico enseñen lo que voy a decirles, y lo harán muchas iglesias también, enseñarán esto, pero no está correcto. Donde dice de su interior correrán ríos de agua viva, siempre se nos ha enseñado que al recibir el Espíritu, el agua fluye de nosotros espiritualmente, pero no es eso. De quien fluye ese río es de Jesús, y no de mí, ni de usted, ni de estos, sino de su interior, de su espíritu. Corren ríos de agua viva. La roca del desierto era Jesús, fue golpeado y el agua salió desde él. Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior, del interior de Jesús, correrán ríos de agua viva. Gloria a Dios. Moisés dijo para que el pueblo pueda beber. Termino con esto. Sin el bautismo en el Espíritu Santo no va a llegar a ninguna parte. Dios me ha dicho que insista en esto. Quiero enfatizarlo porque debo terminar. Si usted asiste a una iglesia donde no se enseña y predique el bautismo en el Espíritu, con la evidencia de hablar en otras lenguas, no va a recibir nada. ¿Está claro? ¿Me han comprendido? Le hace propaganda a una denominación. No, señor, no, Dios me dijo esto. No hay muchas iglesias buenas ya en el mundo, no hay muchas, pero hay algunas, y es mejor que usted busque una y vaya allí para que el Espíritu lo llene, porque eso tiene mucha, pero mucha importancia. ¿Ya me comprenden? Búsquese una iglesia donde brote ese río de la roca. Si no, les irá mal. Si no están listos, si no, se acabó todo. No importa lo antigua que sea su iglesia, no importa si allí iba su abuelita o que usted le haya dado $1.000.000, no importa que el edificio donde se reúne esa iglesia valga millones o que el ministro tenga 5 títulos, no importa si no corre ese río y no brota esa agua de la roca. Es mejor que salga de ahí y le pida a Dios que le indique dónde está su espíritu y vaya allí. Ya no puedo ser más dogmático que eso, porque el Espíritu me indicó decirlo. Él fue quien me indicó que lo dijera, fue el Espíritu Santo. Un ministro escribió: no puedo hacerlo. Sí puede. Hay quienes van a un mausoleo muerto debido a su posición social. No es de categoría ir a una iglesia donde hay lenguas. Mejor que se olvide de lo que vale para su sociedad, mejor que olvide lo que piensan sus parientes o que se olvide de lo que digan sus vecinos, mejor se olvide de lo que diga quien sea y que encuentre una iglesia donde brota esa agua a raudales, brota a raudales, porque es la única forma de que su sed sea saciada. Él bautiza en el Espíritu Santo. Ahora voy a decir algo más. Ministros que están tratando de atraer gente con cosas como los deportes, diversiones y las cenas y la venta de postres, están perdiendo su tiempo. Aleluya, gloria al Cordero de Dios, gloria a Dios.
Dios dijo: Moisés, golpea la roca y deja que salga de ella el agua, que salga el agua de la roca, porque la roca es Jesús y el agua es el Espíritu. Jesús bautiza con el Espíritu. Solo en eso hallará vida. Si no hacen lo que les digo, se van a quedar atascados en alguna vieja y muerta religión, seca, asfixiados de polvo, hambrientos. Irán a un mausoleo donde toman la Biblia y dicen: bueno, no creo que hablara en serio. Claro que hablaba en serio. Las iglesias pentecostales están en su gran momento, en su gran hora. Oh Señor, deme 5 minutos más. Esta es la hora más grande que ha conocido el mensaje pentecostal. Nuestras iglesias fueron creadas para esta hora. ¿Saben por qué? Porque el poder infernal es fuerte y el intelecto ya no sirve. Ministros, si se dirigen a la mente de la gente, pierden el tiempo. Pierden el tiempo. Dios habla al corazón, Dios habla al corazón. Llegan cartas: usted solo trata de emocionar a la gente. ¡Mentiras! Quiero llegar al corazón, quiero hablar al corazón. Dios habla al corazón. Su cerebro es tan poca cosa que Dios no se molesta en tratar con él. Tengo un doctorado en zoología, sí lo sé, y también que vive en el zoológico. Las iglesias pentecostales deben volver al poder del Espíritu, el poder del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo. El agua debe brotar de la roca, esa roca que es Jesús, el que bautiza en el Espíritu Santo. Ese río es el único que sacia. Entre en el agua, entre en ese río, véalo correr, y si no corre donde usted está, tome el auto y pídale a Dios que le diga dónde hallarlo y entrar en él con su ayuda. Un amigo misionero, o mejor diría conocido, estaba en África, y al predicar en una aldea fue salvo el médico brujo. Era de los que hacen hechicerías. Dice que el curandero durante días, después de dejar ser curandero, nunca lo dejaba tranquilo, quería hablar con él acerca de Dios, aprender de la Biblia, y hablar de Dios, aprender de la Biblia. Un día amanecía, el misionero dormía en una tienda y oyó algo, se sentó, creía que soñaba. Finalmente comprendió que se hallaba bien despierto. Dijo: no puede ser. Él se incorporó en la cama y oyó el inglés más hermoso y correcto que se pueda oír. No cualquier inglés, sino el inglés de Oxford. Se levantó preguntándose quién estaría en esta aldea tan remota hablando un inglés tan impecable, estilo de Oxford. Tomó una bata, se la puso, y cuando salió de la tienda encontró al antiguo brujo, que no sabía nada de inglés. Hablaba un bagui o algo así. Después de orar toda la noche, Jesús lo había llenado del Espíritu.
Las lenguas son las que me estorban. Lo mandamos al África y a lo mejor no le molestan más. ¿Sabe por qué le molestan? Lo molestan porque usted es intransigente y terco y ha escuchado tanta falta de fe de algunos ministros incrédulos que proclaman su falta de fe y dicen que no son para hoy, sino para ayer y quizá para mañana. Ustedes lo han oído y por mi parte oiría mejor a alguien que tenga algo bueno que contar. Olvide lo que dicen los incrédulos y entre en la palabra de Dios. La Biblia dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice que el antiguo brujo narró en su hermoso inglés de Oxford toda la historia de la creación, cómo Dios hizo al mundo, creó al hombre. Él cayó y Dios envió a su Hijo para redimirnos, muriendo en la cruz del Calvario. Rompió la esclavitud del pecado y derramó su espíritu. Lo contó todo y no sabía lo que era porque según él eran otras lenguas. Este mundo es un desierto. En él hay una roca que es Jesús. Dios lo golpeó hace 2000 años y de él salió un caudaloso río, el Espíritu Santo, para que lo conozca en todo su poder.